que la obra completa e ilustrada con fotografías de la época está dedicada a sus majestades los emperadores de México. Consta de 90 páginas. Digo sus majestades los emperadores de México citando textualmente en la dedicatoria de Apolinar García y García. La primera parte está sellada en 1865 como tomo primero, entrega primera y a un costo de 6 reales. Se trata de una entrega preliminar de 6 pliegos que, a decir del autor, son los únicos que han podido imprimirse por haber llegado el papel ahora pocos días, con el deseo de que llegue a las augustas manos de la emperatriz Carlota. La segunda entrega, dice el autor, en esta primera entrega, constará de 18 pliegos con los que quedarán completados los 12 que debería constar la presente. Al final, después de enlistar a sus suscriptores, esto es al final de la segunda entrega, en la obra completa, después de enlistar a sus suscriptores en la península de Yucatán y fuera de ella, como Ciudad de México, Veracruz y La Habana, les pide que le informen sobre el número de suscriptores que tengan en sus agencias para fijar el número de ejemplares. Todo esto se los cuento porque es remontarnos juntos a aquella época, ¿no? Cuando los libros se iban completando poco a poco a través de la imprenta. Era ir publicando pliegos como si fueran revistas y después juntar todos los pliegos que hacían la obra completa y algún día, quién sabe cuándo en la historia, se iban a transformar en un solo tomo. Entonces él le manda a sus suscriptores, les pide que le informen sobre el número de suscriptores que tengan en sus agencias para fijar el número de ejemplares del que debe constar la edición de la obra, y avisa a los señores suscriptores lo que a la letra dice: por causas poderosas, independientes de mi voluntad, se ha retardado la salida de esta entrega tan considerablemente. Los 6 pliegos que faltaron a la entrega primera quedan compensados, abonando por esta entrega 4 reales únicamente, valor de los 8 pliegos que quedan deducidos de los 6 debidos. En adelante será todo con entera sujeción a mi prospecto y firma el autor. Lindo, ¿no? La segunda entrega entonces se presenta como tomo primero, Mérida, con fecha 1866 y vale 4 reales. En ambos casos, primera y segunda entrega, la imprenta es de Manuel Aldana Rivas. La obra va dirigida, como ya dije, a Maximiliano y Carlota. Fragmento de esta dedicatoria es la siguiente: las historias son a manera de un espejo en que las generaciones se levantan, miran dibujados los acontecimientos de centurias pasadas. De ellas se desprende una luz bienhechora que guía a las naciones en su política y se encaminan al bienestar por medio de leyes sabias que son el fruto e inmediato resultado de una comparación minuciosa. Los pasos que da el hombre aconsejado por la experiencia que adquiere con la lectura de la historia de su patria son siempre los más seguros y de mayor eficacia. Él asegura que estas son las consideraciones por las que escribe la historia de la Guerra de Castas, que hace 18 años, lo estoy citando textualmente, hace 18 años nos tiene en una gran inquietud. Y dice a Maximiliano y Carlota, de quienes espera que logren la paz que el pueblo ancestral se merece. Su objetivo textual es: quiera la providencia que veamos pronto la terminación de la Guerra de Castas. Será muy grato a mi corazón tener la complacencia de cerrar mi obra con total pacificación de Yucatán y la erección de un monumento que perpetúe la memoria de tantos yucatecos que han perecido heroicamente, con que su último capítulo sea la suntuosa erección de una estatua a la memoria de los soberanos en la Plaza de la Santa Cruz. Mérida, 1865. La obra cuenta con un discurso preliminar, un interesantísimo prólogo en el que presenta exhaustivamente y al detalle las costumbres indígenas, con 2 capítulos sobre alimentación, familia, organización social y gobierno maya. Este libro interesa a antropólogos, interesa a politólogos, interesa a gastrónomos, interesa a expertos en desarrollo rural, a científicos, a biólogos, interesa a todos, porque aborda el tema del mundo maya desde todos los ángulos. Es impresionante la capacidad de análisis, de investigación, de síntesis, que si fuera un trabajo de tesis doctoral se llevaría preseas, muchas preseas, porque tiene comprobaciones metódicas de todo lo que nos dice desde estos distintos ángulos Apolinar García y García.
El segundo capítulo del prólogo habla de la producción agrícola maya, la injerencia española y el Concilio 1 y 2 mexicano para la acertada conducta de un párroco en la América, así decía. En esa parte hace referencia y comentarios a los 17 ordenamientos con una crítica recta al fracaso en su cumplimiento con los respectivos efectos en la población maya. El capítulo 3 del prólogo habla de los caciques llamados bataves y los motivos que impulsaron a los diversos monarcas indios, según sus palabras, a la creación de esta jerarquía de dignatarios, así los menciona, los bataves, los caciques. En el capítulo 4 está la relación del gobierno colonial y el sistema republicano con los caciques, los pueblos originarios y la impartición de justicia. El quinto habla de los ayuntamientos de indios que se denominan repúblicas, se componen de un teniente de caciques, 2 o más alcaldes según el censo de cada pueblo, de regidores, por otro nombre alguaciles, y de un escribano. Todavía es útil conocer esta estructura de gobierno de los pueblos autóctonos de la República Mexicana. El sexto habla de la reunión de caciques con su república, la presencia de todas las justicias indígenas y su relación con los jueces españoles de paz. El séptimo habla sobre las elecciones y nombramientos que se mudan anualmente en las repúblicas indígenas. Y habiendo explicado todo lo anterior, el capítulo octavo advierte el modo en el que la administración de justicia quedó anulada en los caciques y dice a la letra: desde que a los indios se les declaró tan libres como a los demás ciudadanos y se les forzó a obedecer a las sanciones de jueces españoles sin efecto favorable alguno. Este capítulo resulta muy interesante con los 3 documentos que avalan sus palabras, donde se siguen los juicios realizados por caciques al estilo maya y resultados favorables. En cambio, también prueba, al copiar exacta la ley dada a nombre del emperador, los efectos de una ley que dice: en mi humilde concepto depende principalmente en que vaya de acuerdo con el estado de adelanto de la sociedad que debe regir, siendo que los juicios que hicieron los jueces de paz cometieron abusos fuertísimos en contra de los indígenas mayas, los españoles contra los indígenas mayas. Y lo prueba poniendo 3 ejemplos muy importantes. En la obra, Apolinar García y García menciona al señor don José Salazar Yárregui, que entonces gobernaba la península, con el elevado carácter de comisario del señor emperador Maximiliano, por el conocimiento que había podido adquirir José Salazar de la raza indígena en el corto tiempo que llevaba de gobierno y de su estado actual de civilización. Juzgó una necesidad imprescindible nombrarle protector general y al efecto expidió el decreto el 13 de octubre de 1864. Y Apolinar García y García, al llegar a este punto mencionando al representante del emperador Maximiliano en Yucatán, cita al pie de nota el decreto completo en el que se crea un defensor de los indígenas, mismo decreto que Apolinar García García celebra que exista, excepto porque, y dice textualmente, solo falta para el mejor gobierno de la raza el restablecer la autoridad de los caciques, haciéndolos competentes para administrarle justicia en sus cuestiones y castigarles en sus faltas leves. Con esto se evitarían los sensibles abusos de los jueces de paz. Así que nuestro defensor de los derechos humanos y del pueblo maya, en el discurso preliminar después de la dedicatoria a Maximiliano y Carlota, se refiere a la población de Yucatán que descendió de 504.635 habitantes en 1846 a 330.426 en 1862, lo cual significa un quebranto en esa época de 174.000 personas muertas tan solo en 16 años. Y conste que la obra es publicada 2 años después, en 1865, cuando la guerra ya llevaba 18 años. Si el gobierno colonial en el gobierno colonial eran burladas las continuas amonestaciones de los reyes de España para que los indios se les tratara con cordura y con amor, por los encomenderos y aún por los mismos capitanes generales, en el desenfreno de la anarquía republicana subieron de grado los abusos y las vejaciones. Todo esto es textual.
de modo que puede decirse con propiedad que la República fue la tumba de las prerrogativas y poder de los caciques. En las páginas de la historia de la Guerra de Castas de Yucatán, estas páginas han sido capaces de dar, como Apolinar García y García quiso, tan solo a la verdad y al mérito el lugar que se merecen, despojado de toda clase de afecciones hacia los actores de la época que le ocupaba. Solo cederé, dice él mismo, a las impresiones naturales de los hechos. Es todo un periodista. Yo soy filósofa y además periodista. Y aquí invito a los periodistas que están con nosotros a que pongan mucha atención a la forma en la que él se enfrenta al público de aquella época, a sus lectores, porque él dice abiertamente: antes de dar principio a esta obra he consultado varias veces a mi corazón y mi conciencia. Que mis trabajos sirvan de base a otros que con mayor fuerza intelectual le den toda la latitud de una obra acabada. Y que sea con un sello de una absoluta imparcialidad al juzgar de los hombres y de sus hechos, con que en su vida pública dejaron marcada su existencia política. Contrario a lo que otros pensaban respecto de lo delicado que podría ser que los actores políticos y religiosos de la época se resintieran con Apolinar García y García por la publicación de la obra, al ser juzgadas sus acciones como abusivas, extravíos y errores, nuestro autor opina lo siguiente: la causal de que viviendo muchos de los personajes sea un inconveniente para exponer la verdad de los hechos, es en mi humilde concepto mayor razón para escribirse que para dejarse de escribir. Me fundo en que viviendo las personas que han tenido intervención directa en los sucesos, cualquier inexactitud en que pudiera incurrir al referirlos, o cualquier juicio inexacto que me induzca a formar una documentación oscura e insuficiente, pueden con mejores documentos rectificarlos y defenderse. Así podríamos decir los periodistas cuando hemos sido acosados, perseguidos y amenazados por defender la verdad, ¿no? Podemos decir que se defiendan, pero con palabras y con hechos probados, ¿no? Apolinar dice: la defensa justificada que hagan de sus actos la tomaré en consideración y, supuesta la estricta imparcialidad que me propongo observar, procederé en vista de sus documentos a corregir mis errores involuntarios. De esta manera veré realizada la mayor de mis aspiraciones, que es la de transmitir a la posteridad un conocimiento exacto de los acontecimientos y la verdad depurada de toda mancha. Cuando los indios fueron considerados libres, los caciques no pudieron más administrar la justicia. Esa tarea correspondía ya entonces a los jueces españoles. Y Apolinar dice: cuando se le dijo al indio, tienes iguales derechos y prerrogativas a los blancos, serás juzgado por unas mismas leyes y tribunales, ya no puedes ser azotado. El indio se encontró súbitamente colocado en una esfera que le era absolutamente desconocida, y en tan violenta transición no pudo menos que retroceder en vez de ir adelante e irse paulatinamente sustrayendo de toda comunicación con la raza blanca, hasta pretender eliminarla de lo que todavía llama su tierra y la más preciosa herencia de sus mayores. Entonces aquí apela al principio de la justicia, donde cuando pretendemos ser todos iguales, estamos cayendo en la injusticia, porque estamos privando de los servicios y atenciones especiales a los grupos especiales según su edad y madurez social, política, académica. Es la diferencia lo que puede marcar una verdadera unidad en toda nación. Apolinar es un hombre de vanguardia, se adelantan los tiempos y lo advierte desde entonces. De ahí que el autor propone y defiende una ley especial para los pobladores originarios. Y dice: la experiencia dolorosa de muchos años me hace clamar por ella, pues esta raza ha sido siempre mi constante estudio. He procurado acompañarla en muchas de sus diversiones y ejercicios agrícolas, siempre pendiente de la más insignificante de sus acciones y palabras. He entablado con ella largas conversaciones para penetrarme de sus creencias, así políticas como religiosas. He aplaudido sus actos supersticiosos para así darle más libertad de ejercerlos en mi presencia. En fin, he hecho cuanto he podido para conocer al indio muy de cerca. Una impresión harto dolorosa me ha obligado a este estudio. Tenía apenas 10 años cuando esta raza dio el grito de rebelión
y al cumplir 12 ya lamentaba mi orfandad por causa de ella, y desde entonces el indio dejó de ser para mí un hombre cualquiera. Apolinar García y García critica las prácticas de tortura, de esas, lo dice textualmente, prácticas de tortura en esas que hoy llaman naciones civilizadas. Se está refiriendo a Europa, se está refiriendo a esas naciones que se llaman civilizadas, y que hubo un tiempo, dice, en que su código penal tenía adoptados los castigos de azotes, mutilación de algunos miembros, impresión de alguna señal en la cara, hecha con hierro caliente. Siempre que ha faltado la cordura en tocar los extremos del mucho al nada, dice Apolinar García y García, necesariamente se han obtenido y se obtendrán resultados contrarios. Tal es la triste condición de la humanidad, pues a manera en que el individuo hay infancia, juventud y edad madura, así los pueblos tienen también su infancia y sus grados para alejarse del estado natural y colocarse en el de una verdadera civilización. El autor proponía restablecer la autoridad de los caciques con leyes adecuadas para lograr, por un lado, la verdadera justicia y evitar los sensibles abusos de parte de los jueces de paz. Y él dice, leyes especiales con penas especiales que sirvan de norma a los caciques y pongan a salvo a los indios de toda arbitrariedad. Apolinar García y García, a él le preocupaba el tema de la familia y la educación. Cuando escribió esta obra, revela que había un excedente de población femenina sobre la masculina superior al 6%, y que del total de la población indígena solo 3.28 sabía leer y escribir, mientras que de un total de blancos, como les llamaban entonces, solo el 9% sabía leer y escribir. Tampoco era mucho, de entre los blancos tampoco era mucho, solo el 9% sabía leer y escribir. Denuncia que durante 300 años los mayas fueron azotados en Yucatán. 300 años. Cuando él escribe esto es 1865. Y denuncia que durante 300 años los mayas fueron azotados en Yucatán. Y destaca un adagio en lengua maya, mismo que él desprecia. Ema seguale matanu yubik tantu shikin uamatupach, que significa: el indio no oye ni entiende por la oreja, sino por la espalda, una creencia antigua que él no quiere que continúe, quiere erradicarla y desaparecerla por completo de entre todas las creencias. Habla de medicina maya y cita métodos curativos, como por ejemplo sangrarse, refrescarse con pozole agrio, limonada hervida y cocimiento de chantumbú, que dicen ser la hierba sanguinaria, dice él. Y tengo ya probado, lo estoy leyendo, tengo ya probado repetidas veces que un adarme de limadura de colmillo de jabalí crudo, que no haya pasado por fuego, tomado en un poco de agua tibia, es muy eficaz remedio para el dolor del costado. Así que también aquí los biólogos y todos los que rescatan el medio ambiente y lo protegen, que deberíamos ser todos de alguna manera, podemos poner atención a esos capítulos donde habla, por ejemplo, de un examen botánico, y él dice: este examen botánico haría conocer tantas hierbas medicinales como se producen y de las que tienen un conocimiento los indios, que aunque imperfecto es superior al de otras razas, así lo dice textualmente. Apolinar García y García destaca el cedro, el jaspe, el hule, el incienso, el copal, la vainilla, y cita nombres originales del pueblo maya, la gran variedad de plantas como el sueté, el chucum, el chechén, que utilizaban carpinteros, ebanistas y peleteros. También hace un reconocimiento al valor del enequén y dice de él que es superior a todo por su indisputable nobleza y por la mayor ganancia que proporciona. Entre las frutas silvestres, Apolinar García y García cita las más conocidas y de mejor sabor, como el zapote, el nanchen, amarillo y dulce, el polvox, corcho, coco, chisén, cax, nim, cunché, mora, sigmuc, guano, canisté, el zaramullo, anono, el pox, el ramón y la pitaya. De todo ello da cuenta al pie de nota con datos característicos de cada una de estas frutas. En su obra, de manera generosa y audaz, nos ofrece el panorama riquísimo del reino animal del territorio yucateco,
el venado, el jabalí, la liebre, el conejo, el tepezcuintle, el armadillo, el pisote, la tuza, el topo, el mono, entre otros cuadrúpedos comestibles que en él se reproducen y cuyas carnes son agradables, dice Apolinar García y García en este documento a Maximiliano y Carlota. También menciona entre las aves a las perdices, faisanes, el pavo, el cos y la chachalaca. Dice que hay 7 clases de palomas. Entre las fieras peligrosas menciona al tigre y al sanjool, entre otros. Al referirse a ello, Apolinar García y García nos habla de usurpaciones de parte de otros, como de Belice, que vinieron a explotar las tierras mayas diciendo: bastará al impotente gobierno mexicano para darse por satisfecho el que yo diga que me he equivocado creyendo que labraba en tierras inglesas. Lo que yo hubiese adquirido en su daño será mío y siempre mío. Así escuchamos hoy mismo a voces de otros mineros extranjeros, explotadores de las lagunas y los ríos mexicanos, que llegan e invaden con semillas infectadas de glifosato nuestros campos mexicanos, y ellos dicen: el gobierno mexicano no se dará cuenta. Pero el día, dice Apolinar García y García, el día se aproxima en que se fijen para siempre los verdaderos límites de Yucatán con la vecina colonia de Belice, haciéndole respetar enérgicamente los que se establezcan, para de esta manera el derecho internacional deje de ser entre nosotros un sarcasmo y el inmutable principio de dar a cada uno lo que es suyo será religiosamente observado individual y colectivamente. Lo dice Apolinar García y García en 1865. Sobre la mujer, y esto les va a encantar a las mujeres yucatecas, sobre la mujer destaca que para todos los actos con los que el maya se comunica con los blancos o con sus superiores y caciques, estando presentes marido y mujer, es la mujer la que lleva la voz y representación, así lo dice, como la más lenguaraz, resuelta y de más fácil discernimiento. Cuenta que entre los indios está muy sancionado que el marido tenga derecho a flagelar a la mujer en faltas más insignificantes que cometa, ya sea en prepararle sus alimentos o en los demás oficios domésticos. El indio maya no flagelaba a su mujer, estaba muy sancionado que lo hiciera. Pondera que el indio tiene una inteligencia clara, es textual lo que estoy leyendo, una inteligencia clara, mucha astucia y un raciocinio demasiado robusto. Son capaces de adquirir conocimientos científicos. El indio, cuando va al campo, no tiene la vista fija, todo lo observa, todo lo inspecciona, medita, compara un árbol con otro, ve que aquel tumba hojas, el otro presenta sus flores, tal insecto se presenta, esta ave canta o está formando su nido, tal hormiga que migra, tal hierba que nace. De todas estas cosas saca provechosas lecciones, pues con ellas marca la proximidad de esta y aquella estación, ser ya tiempo de sembrar este o aquel grano. Tras advertir que en la gran historia de la humanidad no se encuentra ningún hombre infalible después del mártir del Galileo, hijo de María, entonces al decir esto él se confiesa creyente de Jesucristo. Tras advertir esto, Apolinar García y García hace una crítica equilibrada al gobierno y al clero católico, a quienes atribuye la causa de la ignorancia que entonces aún conservaba la raza indígena. Ante las perversiones de aquella época en las que caían los religiosos, como entregarse al alcoholismo, al amor, al dinero y al lujo, Apolinar García y García asegura que el indio situado en el terreno de la duda, solo comunicable con los de su raza, porque ignora la lengua española, sin el recurso de la lectura de buenos libros, y siendo como es naturalmente receloso e incrédulo, ¿qué partido le es más fácil adoptar?, pregunta Apolinar García y García. ¿Qué idea le sugiere la ignorancia? ¿Qué ritos se encuentra más conformes con esa idea innata de la divinidad que bulle en su alma? Recuerda con cariño las tradiciones de sus mayores. Por ellas, dice Apolinar García y García, el indio sabe que estos guardaban ante sus ídolos un santo recogimiento, que cuando el sol salía se arrodillaban para adorarle.
que sus sacerdotes no ejercían su ministerio, sino con sus túnicas blancas, llenos de humildad y de un temor santo. Entonces el indio compara esta conducta de sus sacerdotes con la que observa en los que se dicen ministros del crucificado y no pueden menos que negar la entrada en el fondo de su corazón al dogma católico, porque llegaban alcoholizados. Dicho esto, leemos que, habiéndose sustraído de la enseñanza católica, fingiendo conocer las oraciones, el indio maya se libraba de los azotes de los curas, y después de ello se le juzga por profanar el templo, cuando lo que hace es ahuyentar a quienes no comprenden, porque no dan signos de amor a Dios, como el amor verdadero que ellos manifiestan a la naturaleza. Asimismo, señala que quienes ostentan el poder, especialmente quienes debieran instruir en la fe, los ministros de culto, han sido los más rigoristas observadores del dicho vulgar de que al indio pan por una mano y palo en la otra. Esto no es ni puede ser nunca racional y justo. Cierro comillas. Y continúo, abro comillas. Cuando los españoles tuvieron por afianzada la conquista de Yucatán, después de la memorable acción que sostuvieron con los indios el 11 de julio de 1841, capitaneados por el régulo de Sotuta, el terrible Nachicocom, confederado con los demás caciques del oriente, acababa de caer del trono de los Sioux, y el último vástago de aquella dinastía real era Tutul Sioux, quien se sometió de grado a los españoles en unión de otros caciques de la sierra, con quienes conservaba buena amistad y le tributaban aún cierto respeto como a monarca destronado. Como ven, también nos remonta a un contexto indígena nacional, ¿no? Que vale la pena, y eso se los puse ahí nada más como probadita, para que esperen mucho más del libro de lo que yo podría hacer en esta presentación, que he intentado hablar solo 21 minutos y no sé si ya me excedí. Va el último parrafito. Proclamada la independencia de México y adoptado el sistema republicano, los hombres de la nueva nación, cegados por la embriaguez de sus triunfos y poco cuerdos en la nueva organización social, llevaron a extremo funestos su sed de cambiar todas las cosas, y en vez de hacer un bien a los indios con conservarles a sus defensores y la plena autoridad de sus caciques en gobernarlos, les hicieron un mal positivo relajando la autoridad de estos por la exageración funesta con la que entendieron debían desarrollar uno de sus más caros principios: igualdad, y suprimieron enteramente a los defensores y protectores de la naturaleza. Ese es Apolinar García y García, una delicia leerlo. Les recomiendo mucho y les agradezco nuevamente a todos los representantes de la UADY que están aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Licenciada en Filosofía, Teresa García, Fundación Jesús García Figueroa. Muchísimas gracias.